Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el doctor Marcos Spinazzi. La pregunta es, ¿por qué tanta violencia? En este sentido, digamos, la cuestión de la violencia de género, los femicidios, el rol de la justicia, es todo un tema en medio de una pandemia que pareciera ser que no tiene fin. Lo vamos a conversar con él en un minuto nada más. Ayer el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, admitió que en Uruguay hay una grieta, pero la dirigencia uruguaya no dinamitó ningún puente. ¿Se da cuenta? Es decir, esto es todo un mensaje para la Argentina. Y esto marca esta evidente distancia en materia de madurez política entre un país y el otro, entre la Argentina y Uruguay. Pensé entonces, después de escuchar al expresidente de Uruguay, pensé entonces conectar este tema con lo que pasa aquí en la provincia de Jujuy. Frente a fenomenal crisis que estamos atravesando, Morales cree que puede solo, pero en realidad ha sido superado dramáticamente por el impacto de la crisis. Y en este sentido, la realidad, me parece a mí, exige construir puentes, pero en el caso de Morales se empeña todos los días en hacer lo contrario, es decir, dinamitar los puentes. Se pelea con los médicos, se pelea con los enfermeros, se pelea con los policías, se pelea con los docentes, se pelea con los padres y con los alumnos que están estudiando fuera de la provincia de Jujuy, se pelea con las organizaciones sociales, con la oposición. De manera que ni hablemos de la dramática caída de su imagen de cara a la opinión pública, que es usted. De manera que la grieta en Jujuy es muy profunda. Y creo que el único responsable precisamente es el propio señor Morales. Ahora, fíjese que lo que viene no es nada bueno. Tarde o temprano va a tener que buscar acuerdos, dejar las diferencias atrás. Pero además, hay un tema que va más allá de las diferencias. Morales no tiene envergadura, me parece a mí, para avanzar solo frente a este fenomenal cuadro de situación. Y tampoco tiene la gente que pueda acompañarlo para enfrentar semejante desafío o para resolver el tamaño de la crisis. Fíjese que Morales para Buenos Aires tiene un discurso. Hay que superar la grieta, dice. Pero en Jujuy viva la grieta. La lógica de Morales, creo yo, es la siguiente. Si las cosas salen bien, es la responsabilidad de quien lo ha hecho. Pero si las cosas salen mal, la responsabilidad es del otro. Además, creo, por otra parte, la grieta no podrá superarse en Jujuy mientras el sistema de toma de decisiones se concentre en dos tipos, el Morales y el señor Rivarola. Cuando la hora, cuando el momento está exigiendo otra cosa que es la coordinación y la cooperación de distintos sectores, excediendo a la dirigencia política en sí. Fíjese que aquí en Jujuy pasa algo muy impresionante, muy impresionante. Ni la propia pandemia ha podido actuar como sustancia para unir partes imposibles de conciliar en Jujuy. Morales, creo, está impidiendo la reconciliación de los jujeños, definitivamente. Y su lógica impide que los jujeños se comprendan. De manera que si no nos comprendemos, no vamos a entender cómo salir de esta crisis o de cualquier otra. Así, con esta lógica, Morales solo aumenta las diferencias tanto epidérmicas como profundas que están enfermando minuto a minuto a cada uno de los jujeños.
El doctor Marco Spinazzi con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar acá. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy agradecido de la invitación. No, al contrario, al contrario. Doctor, se me ocurrió convocarlo porque quería interpretar por qué aumenta dramáticamente la violencia y los desenlaces que estamos viendo. Bueno, uno de los temas que está en agenda actualmente, dentro de todo lo que el abanico de hechos que pueden decirse de violencia, creo que lo más preocupante que hoy estamos viendo son aquellas cuestiones que están vinculadas con violencia de género. Sí. Creo que este es un proceso que tiene algunos matices. Primero, no es coyuntural, es decir, esto tiene problemas estructurales en nuestra sociedad. Creo, no estoy muy convencido de que hay casos que se visibilizan, es decir, una muerte, un femicidio, pero la situación de violencia estructural que vivimos en la provincia se remota a tiempos ancestrales. Sí creo que se está visibilizando más, sí creo que la agenda de la lucha feminista ha logrado poner en agenda este tema, y poner en agenda este tema implica, por ejemplo, que las víctimas de a poco se animen a denunciar. Hay un ámbito oscuro donde las víctimas no denuncian. Hoy creo que de a poco se van poniendo en conocimiento de la sociedad herramientas, lugares, centros de recepción de estas denuncias para que se animen a denunciar. No lo puedo comprobar, digo, científicamente, este hecho de que si hay más o menos violencia. Sí creo que se denuncia más. Sí creo que de a poco se va rompiendo el cerco donde la mujer denuncia. Y en realidad, mire, esto yo lo digo porque me ha tocado como abogado ejercer algunas querellas en representación de víctimas, lo difícil que es dar el primer paso para la víctima. Y no solo dar el primer paso, que es denunciar, o decirlo, incluso en un grupo familiar, a veces no llega a la denuncia, pero sino lo importante que es la primera respuesta del Estado. Una mujer que tuvo mucho tiempo siendo sometida, donde naturaliza conceptos, donde termina cuestionándose si realmente es víctima o no, donde se anima a dar el paso, ese momento es crucial para que el Estado le dé una respuesta de contención y de seguridad. Caer en vacío en ese momento, que ha pasado muchas veces, es trágico para las víctimas de violencia de género. Pero bueno, insisto, estos son procesos culturales que vienen desde tiempos ancestrales, donde se naturalizan conductas, donde se aceptan socialmente conductas y que hoy se las cuestiona. Y me parece que eso ha sido uno de los grandes triunfos de la lucha feminista, es decir, empezar a plantear estas discusiones y empezar a generar agenda. Y generar agenda implica que se ponga en la opinión pública de aquellas personas que tienen poder de decisión para generar estos cambios. Y bueno, ahí vino una serie de legislaciones y bueno, decisiones de política institucional para ir absorbiendo una problemática común. Yo doy un ejemplo, yo lo leía al doctor Camada, que tiene un libro específico sobre violencia de género, y él decía que cuando uno analiza por qué mueren los hombres, va a encontrar una gama de situaciones muy diversas. Cuando uno analiza por qué mueren las mujeres, se van a dar cuenta que hay un porcentaje altísimo de identidad. Es decir, las mujeres mueren por causas muy parecidas, en su gran mayoría, lo cual justifica que haya una disciplina específica que estudie esta situación. Y ahí es donde empiezan los procesos para empezar a entender, analizar y buscar también soluciones, ¿no? Desde un abordaje que claramente tiene que ser interdisciplinario. Ahora, fíjese, daría como la sensación, usted corríjame si yo estoy equivocado, que el Estado corre detrás de todos estos fenómenos. El Estado corre detrás de estos fenómenos desde tiempos ancestrales, claro, ¿no? Claro, porque estos procesos. Pero sí, uno cuando cuesta no salir de los casos concretos que se me pueden venir a la cabeza, pero sí, a ver, en la medida que hay una situación que si hay una decisión política de cambiar hay que implementarla ya. Esta es una visión muy particular. Creo que los cambios profundos, empezando ya, tampoco van a ser de un día para otro, van a ser a largo plazo, sí se pueden ir mejorando algunos indicadores. Si uno quiere abordar este problema, hay idóneos que seguramente van a profundizar más, pero esto se tiene que empezar a introducir desde la educación en los chicos, en los colegios,
hacia adelante. Si nosotros no tomamos una decisión política de avanzar seriamente en forma integral, no va a cambiar. Porque siempre cuando ocurren estos fenómenos, lo primero que se hace es poner el ojo en la justicia. Pena más grave, culpa de los fiscales, culpa de los jueces. Y en realidad eso tiene un efecto muy menor porque ya trabaja sobre un resultado. Cuando ya actúa un fiscal ya tenemos una víctima dentro de las distintas gamas. O sea, Entiendo. queremos cambiar la problemática, tenemos que ir mucho más atrás. Ahora, acá, por lo que usted me cuenta, yo advierto dos cosas. No hay una visión integral del fenómeno. Integral. Sí, Y en segundo lugar, se lo ve con una mentalidad de escasez. Esto se ve impactado o se ve reflejado, si usted quiere, en la asignación de los presupuestos. sí, hay áreas que yo la verdad que no me animo a hablar demasiado porque me escapan, yo como abogado digo, Sí. como operador del sistema de justicia. Sí creo que vamos por detrás y creo que en este fenómeno tiene mucho que ver la lucha de las organizaciones que van empujando la agenda, van empujando. Si no existe ese empuje, muchas veces se las critica. Digo, la verdad es que si no existiera esta militancia tan activa y la cual no le sacan el pie del acelerador, probablemente iría quedando fuera de agenda en función de otras coyunturas. Es decir, la única forma es esta pelea permanente, esta tensión permanente que se da para ir ganando derechos o reconociendo derechos por parte de las agrupaciones feministas. Y bueno, sí, en cuanto a los recursos, claramente, si hay una problemática actual, vigente, que ha tocado tan profundo en el sentimiento de todos los jujeños, si queremos revertirla, y hace falta asignación de recursos, porque no es fácil el tratamiento de una persona. Usted piense, una mujer que es víctima de violencia, muchas veces su primer condicionante es: yo denuncio y ¿qué hago? ¿Dónde vivo? ¿Cómo alimento a mis hijos? Tiene que ver con violencia económica, tiene que ver con violencia física, tiene que ver con violencia psicológica. De alguna forma hay que lograr contener a esa persona y darle un espacio propicio para poder llevar esta transición de independencia incluso. Bueno, eso implica recursos, eso implica albergues, eso implica profesionales aplicados para contener a las víctimas y demás. O sea, por eso digo, por eso es muy complejo de llevar adelante, pero que tiene que tener una decisión política firme de abordarlo y abordarlo en serio. Doctor, y desde el punto de vista de los instrumentos que hay, Sí. ¿estamos bien legislados? ¿Está faltando algo? ¿Lo que hay es suficiente? Mire, siempre se puede mejorar. Sí, en el último tiempo hubo importantes avances en distintos estratos, desde la capacitación a operadores de la policía, de los distintos organismos públicos, desde la legislación. Insisto en esto, cada vez que se plantea, la legislación penal digo, ¿no? Cada vez que se plantean situaciones de violencia de género, la respuesta automática es agravar penas. Digo, si piensan que agravar penas va a ser a la prevención y con eso alcanza, estamos muy equivocados, ¿no? Decía un jurista que nadie sale con el Código Penal bajo el brazo a delinquir. O sea, lo que está diciendo es, el delincuente piensa que va a salir impune, no piensa en la gravedad de la pena, después se enfrenta en un proceso. Existen penas graves, se han agravado. Después tenemos un problema de coyuntura del sistema de servicio de justicia mejorable, que tiene que ver con la posibilidad de juzgar a estos delitos. O sea, nosotros esto yo algo que lo vengo sosteniendo, el que me conocen esto es algo que yo vengo sosteniendo hace tiempo. Con acierto se han ido especializando, yo creo que ha sido un paso adelante, especializar las áreas de acción. Es decir, hay fiscalías especializadas en violencia de género. También hay juzgados especializados en violencia de género. Tenemos algunos problemas ahí porque se ha metido dentro de la competencia de estos juzgados la violencia familiar. Entonces, de golpe, un juzgado que fue pensado para trabajar sobre la violencia que ejercen sobre las mujeres está siendo colapsado por expedientes donde hay dos mujeres que se pelean, por ejemplo, por una sucesión. O sea, casos como estos ocurren. Entonces, lo que ocurrió, como colapso de este sistema también, es que todas las cuestiones de violencia que tenían los jueces de familia pasaron ahí. Ahora, se engrosaron las áreas de investigación, los fiscales de investigación, juzgados de género. Ahora, esto en algún momento, si quieren que haya un resultado, tiene que ir a juicio. Y acá tenemos otro problema. Tenemos 3 tribunales de juicio hace 40 años. De estos 3 tribunales de juicio, el Tribunal 1 está completamente vacante. Falta cubrir los cargos. El Tribunal 2 quedó con un juzgado de juez menos por el reciente fallecimiento del doctor Germano. Y el Tribunal 3 está completo. Es decir, que de los 9 jueces que entienden el juicio, tenemos 5. Entonces, la realidad
¿En qué se traduce en la práctica esto? Que la absoluta mayoría de las causas que se elevan a juicio prescriben, porque no hay capacidad material de los jueces de llegar a hacerla. Se prescriben las prisiones, se agotan las prisiones, los plazos de las prisiones preventivas. Entonces, si usted me pregunta a mí, porque esta es otra discusión, el tema del servicio de justicia mejorable, que tiene que ver con la posibilidad de juzgar a estos delitos. O sea, nosotros, esto yo algo que lo vengo sosteniendo, el que me conocen, esto es algo que yo vengo sosteniendo hace tiempo. Con acierto se han ido especializando, yo creo que ha sido un paso adelante, especializar las áreas de acción. Es decir, hay fiscalías especializadas en violencia de género. También hay juzgados especializados en violencia de género. Tenemos algunos problemas ahí porque se ha metido dentro de la competencia de estos juzgados la violencia familiar. Entonces, de golpe, un juzgado que fue pensado para trabajar sobre la violencia que ejercen sobre las mujeres está siendo colapsado. Así, usted me hable de robos, o sea, del universo de delitos, el 60% son más del violencia de 60% son violencia de género. Y usted piense esto, hasta hace muy poquito teníamos una sola jueza de violencia de género y teníamos juzgado 1, 2, bueno, con algunas vacantes también, 4 juzgados en Jujuy. Es decir, 4 juzgados para controlar la investigación del 40% de los delitos y un juez para controlar el 60%. Ahora se habilitó un nuevo juzgado y ahora hace poquito con la emergencia otra decisión política institucional buena del Poder Judicial que es la regionalización y se habilitaron juzgados en Humahuaca y en Libertador y en Perico. Es decir, digamos, ¿vamos por atrás? Sí, vamos por atrás. Si vuelvo a la pregunta inicial, vamos un poco por atrás. Pero bueno, esta es la realidad. Está muy bien. Bueno, la legislatura está pronto a sancionar, tengo entendido, sobre 3 dictámenes. Uno, que aparentemente es del oficialismo, es un dictamen que significa sinónimo de un proyecto de ley respecto de la emergencia de la violencia de género. Pero simultáneamente el bloque de la oposición, del Partido Justicialista, presentó una medida, un mandato de ejecución en el Tribunal Contencioso Administrativo para que se ejecuten las leyes que ya están. ¿Cómo se entiende esto? ¿Me lo puede explicar? No conozco el antecedente que presentaron. La verdad es que las leyes que están vigentes son obligatorias y deben ser aplicadas por todos los ciudadanos, es decir, principalmente por los operadores. Respecto de la declaración de emergencia, en el Poder Judicial hubo una declaración de emergencia ya en el ámbito del Poder Judicial, lo que generó, por ejemplo, esta habilitación de nuevos juzgados con jueces habilitados porque se están en proceso de concurso esos cargos. Y con respecto, yo creo que lo importante de una declaración de emergencia por parte del Ejecutivo, obviamente, es decir, 4 juzgados para controlar la investigación del 40% de los delitos y un juez para controlar el 60%. Ahora se habilitó un nuevo juzgado y ahora hace poquito con la emergencia otra decisión política institucional buena del Poder Judicial que es la regionalización y se habilitaron juzgados en Humahuaca y en Libertador y en Perico. Es decir,
Lo mejor de la gastronomía de nuestra Ve con una mentalidad de escasez. Esto se ve impactado o se ve reflejado, si usted quiere, en la asignación de los presupuestos. Sí, hay áreas que yo la verdad que no me animo a hablar demasiado porque me escapan, yo como abogado digo, Sí. como operador del sistema de justicia. Sí creo que vamos por detrás y creo que en este fenómeno tiene mucho que ver la lucha de las organizaciones que van empujando la agenda, van empujando. Si no existe ese empuje, muchas veces se las critica. Digo, la verdad es que si no existiera esta militancia tan activa y la cual no le sacan el pie del acelerador, probablemente iría quedando fuera de agenda en función de otras coyunturas. Es decir, la única forma es esta pelea permanente, esta tensión permanente que se da para ir ganando derechos o reconociendo derechos por parte de las agrupaciones feministas. Y bueno, sí, en cuanto a los recursos, claramente si hay una problemática actual, vigente, que ha tocado tan profundo en el sentimiento de todos los jujeños, si queremos revertirla, y hace falta asignación de recursos, porque no es fácil el tratamiento de una persona. Usted piense, una mujer que es víctima de violencia, muchas veces su primer condicionante es: yo denuncio y ¿qué hago? ¿Dónde vivo? ¿Cómo alimento a mis hijos? Tiene que ver con violencia económica, tiene que ver con violencia física, tiene que ver con violencia psicológica. De alguna forma hay que lograr contener a esa persona y darle un espacio propicio para poder llevar esta transición de independencia incluso. Bueno, eso implica recursos, eso implica albergues, eso implica profesionales aplicados para contener a las víctimas y demás. O sea, por eso digo, por eso es muy complejo de llevar adelante, pero que tiene que tener una decisión política firme de abordarlo y abordarlo en serio. Doctor, y desde el punto de vista de los instrumentos que hay, Sí. ¿estamos bien legislados? ¿Está faltando algo? ¿Lo que hay es suficiente? Mire, siempre se puede mejorar. Sí, en el último tiempo hubo importantes avances en distintos estratos, desde la capacitación a operadores de la policía, de los distintos organismos públicos, desde la legislación. Insisto en esto, cada vez que se plantea, la legislación penal digo, ¿no? Cada vez que se plantean situaciones de violencia de género, la respuesta automática es agravar penas. Digo, si piensan que agravar penas va a ser a la prevención y con eso alcanza, estamos muy equivocados, ¿no? Decía un jurista que nadie sale con el Código Penal bajo el brazo a delinquir. O sea, lo que está diciendo es, el delincuente piensa que va a salir impune, no piensa en la gravedad de la pena, después se enfrenta en un proceso. Existen penas graves, se han agravado. Después tenemos un problema de coyuntura del sistema de servicio de justicia mejorable, que tiene que ver con la posibilidad cierta de juzgar a estos delitos. O sea, nosotros, esto yo algo que lo vengo sosteniendo, el que me conocen, esto es algo que yo vengo sosteniendo hace tiempo. Con acierto se han ido especializando, yo creo que ha sido un paso adelante, especializar las áreas de acción. Es decir, hay fiscalías especializadas en violencia de género. También hay juzgados especializados en violencia de género. Tenemos algunos problemas ahí porque se ha metido dentro de la competencia de estos juzgados la violencia familiar. Entonces, de golpe, un juzgado que fue pensado para trabajar sobre la violencia que ejercen sobre las mujeres está siendo colapsado por expedientes donde hay dos mujeres que se pelean, por ejemplo, por una sucesión. O sea, casos como estos ocurren. Entonces, lo que ocurrió, como colapso de este sistema también, es que todas las cuestiones de violencia que tenían los jueces de familia pasaron ahí. Ahora, se engrosaron las áreas de investigación, los fiscales de investigación, juzgados de género. Ahora, esto en algún momento, si quieren que haya un resultado, tiene que ir a juicio. Y acá tenemos otro problema. Tenemos 3 tribunales de juicio hace 40 años. De estos 3 tribunales de juicio, el Tribunal 1 está completamente vacante. Falta cubrir los cargos. El Tribunal 2 quedó con un juzgado de juez menos por el reciente fallecimiento del doctor Germano. Y el Tribunal 3 está completo. Es decir, que de los 9 jueces que entienden el juicio, tenemos 5. Entonces, la realidad, ¿en qué se traduce en la práctica esto? Que la absoluta mayoría de las causas que se elevan a juicio prescriben, porque no hay capacidad material de los jueces de llegar a hacerla. Se prescriben las prisiones, se agotan las prisiones, los plazos de las prisiones preventivas. Entonces, si usted me pregunta a mí, porque esta es otra discusión, ¿por qué la gente está libre? A mí no me preocupa tanto que haya más o menos detenido en forma cautelar. Acá lo que nos tiene que preocupar es que haya sentencia y juicio rápido. Y el que delinquió, que pague y que vaya preso si corresponde.
Pero hoy tenemos otro fenómeno también, que es ante la noticia crimen se detienen personas y también nos colapsa por otro lado. Sí. ¿Sí? Porque tenemos problemas de hacinamiento, los habeas corpus. Es un combo complejo el de la justicia. Llevado puntualmente a la materia de violencia de género, ¿por qué le traigo todo este combo? Porque la realidad es que más del 60% de todos los hechos que se investigan en la provincia están vinculados con violencia de género. Entonces, más del 60% de los hechos, de todo. Así, usted me hable de robos, O sea, del todos los universo de delitos, el 60% son más del violencia de 60% son violencia de género. Y usted piense esto, hasta hace muy poquito teníamos una sola jueza de violencia de género y teníamos juzgado 1, 2, bueno, con algunas vacantes también, 4 juzgados en Jujuy. Es decir, 4 juzgados para controlar la investigación del 40% de los delitos y un juez para controlar el 60%. Ahora se habilitó un nuevo juzgado y ahora hace poquito con la emergencia otra decisión política institucional buena del Poder Judicial que es la regionalización y se habilitaron juzgados en Humahuaca y en Libertador y en Perico. Es decir, digamos, ¿vamos por atrás? Sí, vamos por atrás. Si vuelvo a la pregunta inicial, vamos un poco por atrás. Pero bueno, esta es la realidad. Está muy bien. Bueno, la legislatura está pronto a sancionar, tengo entendido, sobre 3 dictámenes. Uno, que aparentemente es del oficialismo, es un dictamen que significa sinónimo de un proyecto de ley respecto de la emergencia de la violencia de género. Pero simultáneamente el bloque de la oposición, del Partido Justicialista, presentó una medida, un mandato de ejecución en el Tribunal Contencioso Administrativo para que se ejecuten las leyes que ya están. ¿Cómo se entiende esto? ¿Me lo puede explicar? No conozco el antecedente que presentaron. La verdad es que las leyes que están vigentes son obligatorias y deben ser aplicadas por todos los ciudadanos, es decir, principalmente por los operadores. Respecto de la declaración de emergencia, en el Poder Judicial hubo una declaración de emergencia ya en el ámbito del Poder Judicial, lo que generó, por ejemplo, esta habilitación de nuevos juzgados con jueces habilitados porque se están en proceso de concurso esos cargos. Y con respecto, yo creo que lo importante de una declaración de emergencia por parte del Ejecutivo, obviamente, por parte de la legislatura, pero que impacta en las políticas que se ejecutan, que lleva adelante el Poder Ejecutivo, tiene que ver también con los recursos. O sea, declarar la emergencia no sirve si es una declaración y que la cual estamos todos de acuerdo. No creo que hay nadie que pueda decir que no estamos en una situación de emergencia y violencia de género, a la luz de lo que pasa todos los días. Otra cosa es avanzar más allá de la declaración y empezar a trabajar sobre todas estas cuestiones que hablamos antes, ¿no? Cómo asignar recursos para poder dar salida. Y sobre todo en materia preventiva. Porque le puedo decir que hay muchos casos donde cuando uno le llega el caso y es con relativa gravedad o gran gravedad, y uno pide los antecedentes, y a veces me llegan familias con una gran cantidad de papelitos, de constancias, de denuncias, de exposiciones que ya fueron presentadas. Es decir, ya hubo una alerta, llegamos a esto. Sí, cuando yo le digo que el gobierno corre detrás de los hechos es porque está plantado en el campo reactivo, no en el campo de la prevención, ¿no? Claro, pero ¿usted cree que hay que trabajar más en Pero el obviamente, porque aparte lo que digo es esto, mire, yo le digo, insisto, yo no manejo estadística, lo que te quiero decir es los datos que yo veo en el ejercicio de mi profesión, charlo con colegas, yo soy un operador del sistema de justicia y estoy muy permanentemente en los tribunales. Vemos casos donde hubo una alerta, hubo un llamado de atención, hubo un pedido de auxilio, a veces no 1, 2, 3, 10, y cuando uno ve el hecho de violencia grave, decir, ¿qué pasó en el medio? Bueno, esas son las cosas que hay que capacitar. Hay que capacitar a las personas que tienen el primer contacto. Llámese policía, centros de asistencia a la víctima, centros que algunos trabajan más o menos formados, ¿no? Todos los centros que está trabajando ahora, por ejemplo, el Consejo de la Mujer, de recepción del primer contacto de la víctima, no sé si hay 2 oportunidades, porque no muchas veces la víctima, si no encuentra la respuesta, se va. Entiendo. Se va. Doctor, gracias por venir. Gracias a usted por la invitación. Ha sido muy amable. El doctor Marcos Espinazi, aquí con nosotros en nuestros estudios. Que tenga una gran tarde. Chao.